Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más para el programa Aprende ULS de la Universidad de La Serena, programa de apoyo a la permanencia, rendimiento, nivelación y desarrollo integral del estudiante. Mi nombre es Carlos Contreras y soy vuestro mentor académico para el área de lenguaje y comunicación en el programa Aprende ULS. Y hoy nos convoca el siguiente título, el siguiente paraguas de conocimiento bajo el que pondremos también otros conocimientos específicos. Corresponde a la producción de textos académicos. Muy importante destacar que el programa Aprende ULS de la Universidad de La Serena posee tres áreas claramente definidas. La primera de ellas, ya la estás viviendo a través de esta clase, corresponde al acompañamiento académico, tanto en el área del lenguaje y en el área de matemáticas. También el acompañamiento psicoeducativo, que forma parte de un apoyo fundamental, un equipo de personas que está disponible para poder apoyarte en este espacio de asimilación también de este contexto nuevo en el que nos encontramos y, por supuesto, ponte en contacto a través de nuestras redes. Hablando de redes, también seguimiento y monitoreo, tanto a través de un trabajo de difusión en redes sociales como de encuestas y consultas que se realizan respecto de nuestro trabajo. Es súper importante que puedas participar de ello para que así también puedas aportar en la mejora de nuestra entrega de los conocimientos y de la entrega de nuestro servicio a partir de este programa. Clave en la comunicación, recuérdalo siempre, tres ejes clave de la comunicación humana: lectura, escritura y oralidad. Hay que fomentar los tres de manera simultánea y, por supuesto, también hacerlos crecer de manera simultánea en nuestras habilidades. Contenidos que vamos a ver bajo este paraguas de conocimiento denominado técnicas para la escritura efectiva de textos académicos. Primero que todo, vamos a revisar estas técnicas para la escritura efectiva de textos académicos, también aplicación y uso de técnicas para la escritura efectiva y, por supuesto, vamos a comentar en breves detalles aproximación conceptual a la metodología de la investigación, pues es muy importante que manejes un lenguaje en torno a estos conceptos y a estos temas que te menciono. Comencemos. Técnicas para la lectura efectiva de textos académicos. En este sentido, lo primero y esencial que debemos desarrollar es una estrategia para poder escribir. Por eso es clave y esencial que puedas planificar, ¿ya? Lo primero que te recomiendo es que tu planificación parta, tal como se indica en esta primera imagen, a través del plano escrito, ¿cierto? Pero con papel y lápiz. Luego de ello, luego de haber generado una planificación en escrito, sería muy interesante que esa planificación la trasladaras a un plano digital, en este caso un procesador de texto como Word, por ejemplo, que es el más común y frecuente que utilizamos la mayoría de las personas. Y como lo muestra nuestra tercera imagen, te invitaría también a que puedas hacer una técnica mixta, es decir, que puedas de alguna manera planificar en texto y también planificar digitalmente, ya que lo primero que debes hacer antes de escribir es una planificación, un punteo, como se conoce, ¿cierto? Alguna numeración, una lista de los temas que realmente te interesa abordar para así tener sumamente claro cuáles son los conocimientos que vas a abordar en ese texto que estás planificando previamente. Y eso va a facilitar muchísimo el trabajo que se va a desarrollar en este proceso. Comencemos desde la unidad básica, hablemos del párrafo. Primero que todo, queremos recomendarte que para escribir textos académicos de manera efectiva, primero debes usar punto seguido en vez de abundantes comas, ¿ya? Muchas veces el abuso de la coma hace que el texto sea interminable y que canse realmente al momento de leerlo para la persona que lo va a recepcionar. Por eso, cuestiónate si en ocasiones debes utilizar el punto seguido, ¿cierto? En este caso, o bien una coma, para poder separar esas ideas que están configurando el párrafo, como primera recomendación. En segundo caso, también queremos recomendarte utilizar conectores ordinales. ¿A qué nos referimos con esto? Conectores que te permitan ordenar en la mente de las personas que están leyendo tu texto claramente la información que les estás entregando, para que así, obviamente, el mensaje llegue de manera correcta y llegue de manera precisa a quien es el receptor o receptora de esta información. Por eso te dejamos aquí un ejemplo. Recuerda que siempre hay sinónimos o palabras equivalentes para estos conectores. Mira, en este caso, en primer término, en segundo término,
también podríamos utilizar en primer lugar, en segundo lugar, para referirnos a los subconceptos relevantes que voy a abordar tanto en un párrafo como incluso en el desarrollo de un texto. ¿Mm? Finalmente, también queremos recomendarte utilizar un mínimo de 3 párrafos por cada apartado del texto que tú decidas que sea el concepto relevante o los conceptos relevantes más bien que quieres abordar en este texto. ¿Por qué? Ya que cada concepto que puedas plantear en este espacio necesita de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Y esto se logra solamente con 3 párrafos, a menos que el concepto sea tan acotado que puedas desarrollar una introducción, un desarrollo y una conclusión en un solo párrafo. Y eso también podría ser bastante válido siempre y cuando ya hayas adquirido la habilidad, hayas ya desarrollado, como se dice, hayas desarrollado la capacidad de soltar la pluma, ¿cierto? Y de alguna manera también soltar tu mano al momento de escribir. En este caso ya estamos hablando de digitar. Entonces, en este sentido, lo importante es que vayas siempre desarrollando la capacidad de escribir y solo se desarrolla escribiendo. Así que te invitamos a no solamente tomar los trabajos académicos también como solo un desafío académico, sino que igual son para ti una formación de manera muy personal para tus habilidades, también para la vida, que seguramente van a sobrepasar solo lo que diga tu título universitario, sino que también van a tener un impacto en otros ámbitos como el personal, el de emprendimiento e innovación que quizás quieras llevar en otros ámbitos y que sin duda también te van a servir estas estrategias y estas herramientas que estás aprendiendo, porque hay que aprender a comunicarnos a nivel escrito de manera correcta. Para que veamos cómo aterrizan estos conceptos o estos consejos que hemos entregado inicialmente, vamos a hablar respecto de la aplicación de las recomendaciones clave para escribir textos académicos efectivos. Y aquí hemos hecho una simbología de colores, para que de alguna manera hagamos la distinción entre unos u otros recursos que vamos a compartir contigo de manera experiencial. Como te decíamos inicialmente, utilizar conectores ordinales forma parte de algo relevante, o más bien de una herramienta relevante al momento de escribir un texto. En este caso, como lo puedes ver en el ejemplo, en primer término, que está marcado con naranjo, efectivamente ya te da cuenta de que estamos instalando un primer argumento, un primer concepto, una primera idea respecto de la temática. Si seguimos leyendo, versa tal cual como sigue. En primer término, síndrome burnout es un concepto controvertido que ha generado diferencias de opinión en relación con la cercanía conceptual con el concepto de estrés. ¿Ya? En esta primera idea nos están diciendo básicamente que el burnout y el estrés parece ser polémico la comparación entre los dos porque se parecen o están cercanos. Según los mismos autores citados, entre los que apoyan la diferencia entre estos dos constructos de investigación, esta lectura que está en verde y que nos acabamos de encontrar aquí se conoce como elemento intercalar. Y el elemento intercalar básicamente consiste en dejar de utilizar paréntesis para poder utilizar comas. A veces, como te decía inicialmente, mejor cuestionarse si utilizo un punto y una coma. Acá también hay que cuestionarse en ocasiones si utilizo un paréntesis para generar una explicación o quizás puedo generar una frase explicativa entre comas que puede ser compleja y que era larga en este caso, pero que sin duda era importante decirlo porque digo, aquí está, según los mismos autores citados, coma, entre los que apoyan la diferencia entre estos dos constructos de investigación, coma, el burnout siempre está asociado al ámbito laboral, es decir, siempre se vincula a variables relacionadas o que se desprenden del trabajo, coma, a diferencia del estrés, que no solo se encasilla en el ámbito de estudio, pues puede generarse a partir de otros ámbitos de la vida de una persona. Como puedes ver, la idea de contraste en ese párrafo era tan compleja que necesitamos varias comas para poder hacer quiebres y también frases explicativas. Como pudiste ver, el color naranjo, también ahí tenemos otro elemento intercalar, más bien que cumple la función de hacer una pausa para dictaminar que vamos a
explicar de manera más sencilla, o quizás con otras palabras, reformulando si tú quieres, la idea que habíamos planteado inicialmente. Es decir, por ejemplo, que el burnout siempre está asociado al ámbito laboral, es decir, ¿cierto? Eso lo marco entre comas como una pausa, sin embargo, marco una pausa para decir, lo voy a explicar de una manera quizás más sencilla o reformularlo, es la idea, ¿cierto? Siempre se vincula a variables relacionadas o que se desprenden del trabajo, ¿cierto? Y aquí viene otra pausa, porque vamos a compararlo con, a diferencia del estrés, que no solo se encasilla en este ámbito de estudio, pues puede generar a partir de otros ámbitos de la vida de una persona. También esta coma que está acá se podría haber reemplazado por un punto y coma si hubiésemos puesto en primer término y en segundo término más cerca de estos conceptos. Así también se puede ir modificando un texto. Esto para que veas la plasticidad de alguna manera de cómo podemos comunicar de manera diferente y que la escritura no hay una fórmula exacta para poder dar en el clavo preciso, como se dice, o para dar en el blanco en el punto de la comunicación. Lo importante es cómo tú, a través de tu lectura, a través de muchas lecturas, ¿cierto?, vas absorbiendo también una forma correcta de escribir. Y por eso es tan importante también la selección de lecturas que tienes que hacer, ¿cierto? Por eso es tan importante que seamos capaces de incluso juzgar correctamente la calidad de los textos que estamos leyendo, e incluso los de nuestros propios, de nuestra propia producción, es decir, nuestros propios textos. También debemos juzgarlos de una manera correcta y eso es muy, muy importante subrayarlo en esta clase también. Entonces, aquí hacemos una diferenciación entre estos elementos de cómo ocupar la coma y por supuesto también como elemento intercalar, como lo pudiste ver en estos casos, tanto en verde y en naranjo, y por supuesto también darle un ordenamiento a mi discurso a través de los conectores ordinales, ya que después si yo digo, no obstante, el concepto de estrés laboral puede ser considerado sinónimo de burnout, ¿cierto? Ahí también hago una asociación, o sea, hace una relación entre estos conceptos. Ahora, si quiero pasar a otro tema, ya que hice el comparativo entre estos dos conceptos, en segundo término, vamos a hablar, por ejemplo, de tipologías del concepto burnout. Por continuar el texto, te das cuenta que ya pasamos a otra temática que sin duda puede ser abordado en un párrafo, más párrafos y también esquemas que simplifican de alguna manera, al igual que las tablas o cuadros, también la percepción y por supuesto la recepción de este mensaje. Si seguimos avanzando en la presentación, sin duda no podemos dejar pasar la estructura general de un texto académico, recuérdalo siempre, como número uno, y esto puede ir variando, pueden haber partes que se puedan fusionar, esto es muy importante subrayarlo también. Sin embargo, lo clave y esencial es que esta es la estructura general que debería tener un texto académico, científico también. Vamos a explicarte en breve esa diferenciación. Título, autoría, como tú ya lo sabes, la afiliación institucional igual. Es muy importante saber a qué universidad o centro de investigación pertenecen las personas que entregaron esta información en formato de texto científico, en este caso académico también. Datos de la revista científica o donde fue publicado el artículo, la revista de divulgación, el espacio, ¿cierto?, donde está este documento, que por lo general casi siempre está en PDF. Número 2, abstract o resumen, palabras clave también. Siempre el texto académico se caracteriza por tener esta sección, sin embargo no te asustes si es que no la encuentras. Puede que empiece un texto académico inmediatamente en la introducción y no por eso va a dejar de tener ese estatus. Lo importante es que de alguna manera vayamos juzgando también por qué el autor utilizó un resumen al comienzo o por qué no lo utilizó también. O cuando ustedes lo tengan que escribir también, tomar las decisiones correctas en cuanto a los formatos de evaluación que se le entregue y por supuesto también más adelante de acuerdo a las formas de comunicación que sean las más efectivas para poder comunicar ciencia, avances, innovación, entre otros elementos. Número 3, siempre te vas a encontrar con una sección de marco teórico, antecedentes teóricos, antecedentes, justificación del problema de investigación. En realidad se pueden entrecruzar, incluso fusionar estas partes, pero sin duda por ahí vas a encontrar estos elementos que ya te hablan de los fragmentos, las citas textuales. Ahí es donde está el grueso de las citas textuales que sin duda tú recolectaste en el proceso de información, ¿cierto?, de recolección de información que formó parte también de este estudio
que puede ser sistemático como una investigación o incluso también la recabación de fuentes de información, que puede ser otro proceso más en la línea de los textos académicos. Como punto número 5, acá viene la polémica de todo esto y es lo que hace el quiebre entre un texto científico y uno académico. Efectivamente que el texto científico va a, por obligación, per se, sin duda, debe tener resultados, debe tener un análisis de resultados, un apartado que se dedique a ello. En cambio, el texto académico no necesariamente puede tenerlo o no tenerlo, porque en el punto de resultados, claro, si se hace un análisis de corpus y hago un vaciado de información, sin duda podría tener ciertos resultados aplicando un instrumento categorial. Sin embargo, efectivamente ahí es cuando yo me enfrento al punto de cómo darle verdadera rigurosidad y sistematicidad a los trabajos académicos, incluso, por supuesto, a las investigaciones que pueda desarrollar en el futuro. Número 6, discusión, ¿cierto? También este apartado muchas veces muy polémico, ya que no se entiende en muchas ocasiones cómo voy a discutir, ¿cierto? En un texto. Básicamente, te dejo el consejo ahí, siempre que te enfrentes al desafío de redactar una discusión, céntrate en las potencialidades y las limitaciones que pueda tener el objeto de estudio en torno al que estás escribiendo, ¿cierto? Eso es muy importante. Por ello, céntrate principalmente en ello, en cuáles pueden ser las principales potencialidades del estudio, la calidad de los instrumentos que utilizaste, ¿verdad? Las fuentes documentales, por qué las escogiste, ¿cierto? ¿Por qué tú consideraste que son de buena calidad, considerando todo lo que implica? Y por supuesto también las limitaciones, qué te faltó, qué hubieses necesitado para hacer mejor el estudio. Pareciera ser que autoflagelarse frente a un tribunal que te está evaluando no pareciera ser la mejor idea, sin duda. Sin embargo, si lo haces con el afán de ser constructivo en el relato y, por supuesto, de cómo mejorar el proceso de entrega de la información, sin duda estás haciendo un aporte interesante, no solo a la ciencia, sino que también a quienes pueden venir próximamente y que también querrán hacer un aporte quizás en esta línea de investigación. Como número 7, las conclusiones nunca pueden faltar y casi siempre van después de estos apartados que te comento. También pueden llamarse síntesis o retóricamente a modo de conclusión o tantas otras fórmulas también retóricas interesantes para los títulos finales o los apartados finales de reflexiones, donde hay una prospección, una perspectiva, una visión de futuro de cómo solucionar problemas a través de la investigación que se ha realizado o por qué se realizó esta investigación, para qué es útil, porque eso es importante, darle una utilidad al conocimiento que estamos generando desde la academia. Como número 8, también es clave y esencial citar, o más bien en este caso consignar, que se detecta la bibliografía, las referencias bibliográficas, o también llamadas referencias, o sea, son todos estos títulos posibles para este apartado que te comento, y en algunas ocasiones el trabajo fue extenso y tanto así generó evidencias, tanto documentales, que podrían ser, por ejemplo, videos, audios, instrumentos escritos, pueden ser muchas evidencias que podría generar una pequeña, mediana, gran investigación. La mesura depende de cada uno, por supuesto, también y de los procesos que estemos viviendo, pero lo importante es que sí puedes incluir un apartado de anexo y hoy en día con las fuentes digitales que existen hoy, incluso puedes linkearlo a una carpeta externa en la nube a través de algún elemento que te pueda parecer también interesante para poder entregar esa información. Entonces, si seguimos avanzando en este proceso, nunca hay que olvidar que la aplicación y el uso de técnicas para la lectura efectiva de textos académicos, y en este caso para la escritura efectiva de textos académicos, debe ser utilizado siempre de manera muy cuidadosa, con mucha cautela, nunca olvidar que siempre debes leer y releer tus textos antes de entregarlo, y por esa razón también vamos a compartir contigo un breve video donde te entregamos algunos lineamientos específicos para que nunca olvides cómo abordar la escritura efectiva de estos textos académicos que son tan importantes para nuestra formación. Entonces, El texto académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. El informe. Un
informe es un tipo de género discursivo que presenta información. Los datos surgen de una tarea investigativa. Generalmente se escribe un informe después de alcanzar algún descubrimiento, donde se explican los pasos, se realizan análisis, discusiones de planteamientos teóricos, se extraen conclusiones y proyecciones al respecto. Un informe típico posee la siguiente estructura, que detallaremos a continuación. En la portada encontramos el logo de la universidad, identificación de facultad y departamento, nombre de la asignatura, número y nombre de la experiencia, nombre de integrantes, del profesor y fecha. El título debe ser claro y preciso y debe dar cuenta del contenido del informe. Luego tenemos la introducción, donde se describe en forma clara y breve los aspectos teóricos del tema sobre el cual se realizó el experimento, con un máximo de una página. El desarrollo experimental entrega información detallada de la experiencia, de forma que otra persona pueda repetirla sin inconveniente. A continuación tenemos los resultados, donde se hace uso de tablas, figuras o algún otro medio gráfico que facilite la comprensión de los datos más representativos. Las conclusiones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos y comprobación de la hipótesis. Finalmente, indicamos la información externa que no corresponde a nuestra autoría en la sección de referencia. Luego tenemos... Como puedes ver, este material está creado principalmente para que puedas conocer cuáles son los pasos y por supuesto también cuáles son principales estructuras o tipologías de texto referente a los textos científicos y académicos que son propios de nuestra formación. Por eso tienes el link a partir de este PPT con el video completo para que los puedas revisar en detalle. Por ejemplo, el aporte de este video es porque ya te muestra otro tipo de texto que puede ser el informe de laboratorio, el informe práctico de alguna actividad, donde debemos darle formalidad técnica a esos pasos, a esa información, para que quien lea este resultado, en este caso este texto, lo pueda comprender correctamente. Pues bien, te dejamos invitado a que puedas visitar el desafío académico número 5, que corresponde al quiz, que se encuentra alojado en la plataforma Moodle dispuesta para estos efectos, que corresponde al siguiente título: Aplicación y uso de técnicas para la escritura efectiva de textos académicos. Además, te invitamos a que puedas vivir y participar el foro número 5, donde vamos a conversar en torno a la aproximación conceptual a la metodología de la investigación. ¿Cómo puedes participar a través de esta actividad? Primero, descargando el ebook titulado Comenzar a investigar en educación, buscando el justo medio entre el topos Uranus y el inframundo. Está dedicado principalmente a que puedas conocer el mundo de la investigación y cómo los investigadores noveles se enfrentan a este objeto de conocimiento con ganas de aprender, pero a veces con un poco de temor también, ¿cierto? Pero no hay que tener miedo, y eso también te lo va dando la práctica, y en eso estamos también avanzando en este mundo académico para que de alguna manera cada vez más personas puedan participar de estos procesos de generación de conocimiento. Lee el texto y haz apuntes sobre los aspectos que te parezcan relevantes. Principalmente parte desde el abstract y luego realiza acotaciones en torno a lo que puedas encontrar más adelante. Y luego responde la pregunta del foro número 5 en el Moodle, en la plataforma Moodle, y por supuesto también participa en el chat en vivo que se pueda generar en los horarios que te estaremos compartiendo. ¿Cómo participar de la ruta asincrónica cuando no puedes participar en vivo y en directo con nosotros? Recuerda utilizar bien las rutas de aprendizaje, donde te invitamos primero a revisar el video, que ya sea de la clase o videos complementarios, te ayudará mucho para dar lineamiento general a los contenidos y por supuesto también a las habilidades que estás fomentando en este proceso. También revisa el PPT que está dedicado a esta clase, que es el que utilizamos acá, pero también va a estar dispuesto para ti para que lo puedas descargar y utilizar cuando quieras. También asista a la clase en vivo, esto igual es importante para que puedas preguntar cosas en directo que no puedes hacer en el video encapsulado como en esta ocasión, pero sí te invitamos también a interactuar con nosotros, como te comentábamos recién, a través del quiz y por supuesto a través de las preguntas planteadas en el foro que ya te comentaba, son en la plataforma Moodle. Finalmente,
Te dejamos las referencias bibliográficas que forman parte de la base de esta clase y por supuesto una referencia linkográfica que te permita también acceder a información y conocimiento en video y por supuesto explicándote algunos de estos elementos que puedan parecer realmente relevantes y que sin duda son parte de tu formación. No descuides nunca la escritura, ya que es una gran habilidad, es una habilidad que debemos desarrollar y que en el programa Aprende ULS de la Universidad de La Serena estamos realmente comprometidos para poder fomentar contigo esta habilidad que es parte de este proceso de formación académica y de formación de tu carrera. Por último, hashtag, motívate, participa y aprende. Muchas gracias por estar en esta clase y recuerda, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @aprendeuls para que puedas seguir las redes y así de esa manera enterarte de todas las novedades en torno al programa Aprende ULS de la Universidad de La Serena.